Nos mudamos a Galicia cuando Miguel tenía 5 meses. Mi marido, Álvaro, recibió una oferta de trabajo en un almacén de vinos en Ourense. Algo modesto, pero con contrato estable. Yo ya no soportaba el apartamento sofocante en Vigo. El vecino del segundo que daba portazos cada medianoche. La sensación de que no había aire suficiente para respirar con el llanto de Miguel. El pueblo parecía un alivio. 15 casas de piedra, un crucero en la curva del camino, un hórreo con techo de pizarra y el bar o lume, donde los hombres jugaban a las cartas después del almuerzo. La casa que alquilamos olía a frío, piedra húmeda, madera vieja, ese tipo de olor que se pega al cabello incluso después del baño. La ventana del dormitorio daba a un pequeño patio con viñedos, y más allá, una línea de castaños que el viento peinaba de una manera que recordaba a un susurro. El primer día, la dueña de la inmobiliaria me entregó la llave y un manojo de supersticiones envuelto junto con ella. Dijo que el lugar tenía buena energía, que antiguamente hacían queimada en San Juan para espantar el mal de ojo. Rió, como quien se ríe de su propia creencia antes que los demás. Luego preguntó el nombre del bebé, lo miró dormido en el cochecito e hizo la señal de la cruz sin prisa, como quien traza un límite en el aire. En ese momento no le di importancia. Tenía la cabeza ocupada con listas. Armar la cuna, averiguar dónde comprar pañales, cómo calentar la casa sin gastar todo el sueldo en gas. Cosas normales. La primera noche fue igual que la última en Vigo. Miguel se despertó a las 3, luego a las 4:30, luego a las 6. Me convertí en la persona que siempre juré que no sería, la que alza la voz con el marido sin motivo real. Despierta, dijiste que te encargabas del turno de madrugada. Él también estaba agotado, y nuestro cansancio encontró la manera de volverse una pequeña guerra doméstica. Ese tipo de pelea medio muda, hecha más de suspiros pesados que de frases completas. Al final, fui yo quien se quedó con él. Le di de mamar, caminé por el pasillo, me repetí que era solo adaptación. La casa respondía con crujidos. La madera de las vigas, el hierro del radiador, la ventana con la goma cansada. Y el viento, siempre el viento, golpeando de lado la pared como si pidiera entrar. Vi a la mujer por primera vez una mañana de sol débil. Ese sol que parece no comprometerse con nada. Estaba apoyada afuera de nuestro portón, las manos cruzadas, un pañuelo oscuro cubriéndole la mitad de la frente. No era mendiga, no era vendedora, solo estaba ahí, y miraba hacia adentro como quien revisa algo que es suyo. Cuando me vio con Miguel en brazos, levantó apenas el mentón. No sonrió, no dijo buenos días, solo habló, con una voz que parecía salir de más profundo que la garganta. Meu fillo. Pensé que no había entendido. Yo no hablaba gallego con fluidez. Entendía los carteles, las conversaciones en el mercado, pero no ese tipo de frase en la puerta de casa. ¿Cómo? Ella repitió sin alzar la voz. Meu fillo, mi hijo. La frase entró en mí como una piedra pequeña, de esas que uno solo nota en el zapato 2 esquinas después, cuando ya se ha vuelto dolor. Reí, una risa corta de nervios, y la risa se quebró en un «La señora se ha equivocado, perdone». Cerré el portón con cuidado, no con rabia, solo con la intención de marcar una línea. Puse a Miguel en la cuna y me quedé observando por el vidrio de la cocina. Ella siguió quieta, como si el tiempo no la tocara. Luego se giró despacio y se fue, las piernas delgadas dentro de una falda que parecía demasiado pesada. Nadie en el pueblo comentó nada. Por la tarde, en Olume, cuando fui a pedir pan y huevos, el dueño me preguntó de dónde era. Se lo dije. Me contó que su hermana vivía en Lugo, que el invierno llegaría temprano ese año. Una conversación trivial. Estuve a punto de mencionar a la mujer, pero no lo hice. Hay silencios que uno elige por miedo a parecer idiota. La noche siguiente, Miguel lloró como no lo hacía desde los cólicos de los 3 meses. Intenté brazos, intenté pecho, intenté música en el celular. Nada. Era un llanto de garganta raspada, como si tuviera arena en las cuerdas vocales. Álvaro fue a buscar el termómetro. Fiebre baja. Dijo, pasará. Es un diente que está saliendo. Yo quería creerle. A las 4 de la mañana, agotada, me rendí a la vieja superstición de mi abuela brasileña.
Recé bajito al oído del bebé, no con fe, sino como quien intenta un último argumento con el cuerpo y el mundo. Cuando amaneció, el llanto se había vuelto sollozo y tenía el brazo dormido. Fue en ese momento, con la luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina, que vi que alguien había dejado algo en el alféizar exterior. Abrí. Era una cintita roja atada a un puñado de cabellos, no de bebé, de adulto, amarrados con un nudo apretado. El enredo olía a ceniza de chimenea, ese olor de madera apagada de víspera. Lo tiré a la basura con asco, pero me lavé las manos 2 veces como quien quiere librarse de un pensamiento. En el mercado le pregunté a la dueña del mostrador si era costumbre alguna fiesta con cintas, algún juego de niños. Hizo un gesto con la boca, un casi nada, non sei, y cambió de tema. Al salir, la vieja del portón estaba cerca del crucero, sentada en un banco de piedra. No me miraba. Miraba al vacío como quien escucha a lo lejos lo que nadie más oye. Pasé con el cochecito, y ella habló sin mirarme. El non dorme porque non, o dei tan coma se debe. Me ofendí, como si alguien intentara enseñarme a sostener a mi propio hijo. Me detuve. ¿Cómo así? Ella levantó el rostro despacio. Los ojos eran muy claros, de un azul lavado, que ya había visto más inviernos de los que yo vi veranos. O neno é meu, repitió, y vos estades a cansalo, non é voso costume. Casi le respondí con una grosería. En lugar de eso, di la vuelta con el cochecito y me fui con las piernas flojas. En la esquina pensé que debía haberle pedido su nombre. No lo hice. Fue más fácil quedarme con la vieja. Las noches empeoraron. Empecé a oír ruidos que Álvaro decía no haber escuchado. Un arrastre leve, como de tela, viniendo del pasillo. Un toque de uña o de una ramita fina en la ventana del cuarto de Miguel. Siempre a la misma hora, entre 2 y 3. Una vez encendí todas las luces de la casa, solo para tener el consuelo barato de la claridad. Miguel, finalmente agotado, dormía. Fui hasta la ventana y vi marcas. 3 líneas finas en el vidrio, como si alguien las hubiera arañado con algo más duro que una uña, menos que una piedra. Toqué, y la yema del dedo sintió el surco. No era imaginación. Podría haber llamado a la Guardia Civil, podría haber contado algo al dueño del bar, pero tienes que entender, ya estaba en ese punto en que el miedo avergüenza. Yo, que siempre me enorgullecí de ser racional, tenía miedo de oír de sus bocas que era cosa de meiga, y ver la sonrisa torcida en la comisura. Así que callé y compré un trincafé en la farmacia, una de esas mezclas de hierbas para dormir mejor, y fingí que era solo eso. Me desperté a las 4 con la sensación clara de que alguien me pasaba la mano por el cabello. Y fue ese mismo gesto, la intimidad del gesto, lo que me dejó mareada. Salté de la cama, casi tropecé, corrí hacia la cuna. Miguel dormía. El cuarto olía a cuero mojado, un olor que no era de nuestra casa. El pediatra en Ourense dijo que todo estaba bien, que debía descansar, como si descansar fuera una receta que alguien te entrega y tú simplemente cumples. De regreso, pasamos por una tienda de cosas usadas. Compré una pequeña imagen de San Benito, no porque crea en colgar santos, sino porque necesitaba un símbolo, para mí misma. La coloqué sobre la estantería, junto a una concha que había traído de la playa. La casa se sintió diferente, no menos inquietante, pero como si me hubiera recordado a mí misma que las cosas pueden tener orden. El domingo, el cura celebró misa en la capilla de San Xoán. Fui por impulso, no por fe. El cura hablaba bajo, con una voz domesticada. A la salida, cerca de la fuente, la vieja me esperaba. Ni siquiera sé si esperaba es la palabra correcta. Estaba allí, y mi salida la ponía en mi camino como la sombra de un poste al final de la tarde. Cuando me vio con Miguel, extendió las manos, no para tomarlo, sino como quien bendice al revés. Sus dedos eran finos, transparentes de venas. Dijo, «Non chores máis, meu neno, xa chegache». Reaccioné como un animal. Retrocedí. Un grito corto. La gente miró, y yo sonreí demasiado rápido para desarmar la escena. El cura se acercó. Le habló por su nombre. «Maruxa, deja a la muchacha». Y se volvió hacia mí con una sonrisa de mediador. «Perdona, hija».
Maruxa perdió un bebé hace mucho. A veces se confunde. Quise creerle. Mientras él hablaba, vi en el borde del pañuelo de Maruxa pequeños nudos. Una secuencia de nudos dobles. Hilos rojos pasaban por dentro, como los que encontré en el alféizar. Ella vio que yo lo había visto y sonrió sin dientes. Una sonrisa de quien tiene certeza de lo que dice. «Emeufilo», repitió, «y vos sodes soas mans que otro userón». El cura fingió no escuchar. Me fui con Miguel en brazos, el corazón latiendo en un ritmo que me daba náusea. Empecé a notar cosas pequeñas en el cuerpo de mi hijo. Un pliegue, una marquita en la clavícula que juraba no haber visto antes. Una manera de girar el rostro hacia la izquierda al despertar, como si obedeciera un gesto invisible. Son detalles que nadie toma en serio porque no hay cómo medirlos. Álvaro, cansado de verme con los ojos hinchados, compró un monitor de bebé con cámara. Lo instaló sobre la cuna. Lo probó. La primera noche, a las 2:37, la imagen se oscureció por un segundo, no un corte, más bien como una sombra pasando cerca del lente. Miguel movió los brazos en el mismo instante. El reflejo de Moro. Dicen que se llama. Le di play y replay varias veces. No hay prueba, solo la sugerencia. Pero yo lo vi, y cuando uno ve, no puede dejar de ver. En el portón empezaron a aparecer trapos. Un pedacito de tela doblado como sobre, sujeto al hierro con un palito de madera. Dentro, siempre algo. 3 alfileres. Un diente de leche. No de Miguel, obviamente. Una astilla de vidrio azul, redondeada en las puntas como si hubiera viajado mar adentro. En todos los trapos, un nudo. Yo los desataba y los quemaba en el patio, y el olor de la quema se pegaba a la lengua. Álvaro decía que alguien estaba jugando conmigo, que me estaba convirtiendo en blanco por ser forastera. Quería creer en esa explicación porque se parece al mundo. Al mismo tiempo, me encontraba retrasando salir de casa hasta que el sol estuviera alto en el cielo, como si la luz llena fuera una pared más. Hay días en que uno sabe que las cosas cambiaron de eje por los detalles. Ese fue al atardecer. Había olvidado comprar pan. Miguel dormía. Álvaro aún no había llegado. Decidí ir al bar, que también vende pan. Fueron 8 minutos, tal vez menos. Dejé la cámara encendida, el volumen alto en el interfono. Al volver, encontré la cuna con la almohadita colocada al revés y el juguete de tela en el suelo. ¿Algo que yo podría haber hecho y olvidado? Sí. ¿Algo que yo habría hecho y olvidado? ¿Me conozco? No. Tomé a Miguel en brazos y temblé. En su hombro, un olor que no era nuestro jabón ni mi crema. Era el olor de Maruxa, una mezcla de laurel machacado y humo frío. Fue la primera vez que lloré de rabia. La semana siguiente, hablé del asunto con la vecina de al lado, Carmen, una mujer de mediana edad que sacudía alfombras cada viernes por la mañana con la fuerza de quien espanta algo más que polvo. Entré en su patio con la excusa de pedir una cebolla. Le conté casi todo, menos la parte de la almohada, porque hay humillaciones que uno guarda solo para sí. Carmen me escuchó sin interrumpir. Al final dijo, «Ay, nena, non a mires aos ollos, vai pasar». Le pedí que me explicara. Maruxa perdió al bebé en el año del incendio grande. Nunca me perdonó por haberle llevado paños al hospital y por no haber sido suficiente. Desde entonces, se pega a los niños de otros. Non fai mal, es sovento. La palabra se me quedó en la boca como algo mal digerido. El viento no araña vidrio. El viento no deja trapos con nudos. El viento no susurra «mi hijo» en la puerta de la capilla. Quería confrontación. Quería ir a casa de Maruxa y decirle que bastaba, que llamaría a la guardia. Lo que me detuvo no fue el miedo a la vieja. Fue el miedo a lo que podría descubrir dentro de su casa. Al día siguiente, me quedé parada en la calle de atrás, mirando su fachada. La puerta de madera tenía 3 clavos viejos en línea. En el alféizar de la ventana, frascos pequeños con sal gruesa y agua. Al lado del marco, hojas de laurel sujetas con hilo. En el techo, 3 ladrillos dispuestos en triángulo. Era como si toda la casa fuera un manual de instrucciones para mantener el mundo en su lugar. Entendí entonces que Maruxa vivía en un estado continuo de ritual, y una persona ritualizada no desiste por palabras. Yo empecé a hacer los míos.
Cosas ridículas para la mujer que era antes. Poner una cuchara al revés en el bolsillo del pijama de Miguel. Colocar un vaso de agua con un cuchillo de punta en la ventana. Cambiar la cuna de lugar cada 2 días para confundir lo que fuera. No sé si ayuda. Sé que uno siente que está haciendo algo, y a veces eso da 2 centímetros más de sueño. En esa época, Álvaro empezó a dormir en la sala una noche sí y otra no, para descansar y poder trabajar, y no lo culpo. Yo también habría huido de mí. Miguel, entre una noche y otra, aprendió a decir ma. La primera vez que lo dijo lloré abrazada al fregadero. La palabra parecía una tabla de madera en un mar muy frío. El cerco se estrechó de un modo que nadie desde fuera podría notar. Antes no olvidaba la llave dentro de casa. Empecé a olvidarla. No dejaba hervir la tetera hasta secarse. 2 veces casi quemo el fondo. No solía creer que había visto un movimiento en el borde de la vista. Empecé a verlo. Las madres que pasan por esto lo saben. Hay un lugar donde el cuerpo duele y no tiene nombre. No es cabeza, no es estómago. Es un sitio entre la espalda y la respiración. Se queda allí todo el tiempo. Un día, a las 3 de la tarde, Miguel dejó de jugar. Se quedó mirando la puerta del pasillo y extendió los brazos, sonriendo a la nada. Dije, ¿quién está ahí, amor? Con un tono de broma que salió medio hueco. Él rió más fuerte. Esa risa de bebé que inclina el cuerpo hacia adelante. Poco después, a la hora del baño, encontré en su piecito, cerca del tobillo, un hilo rojo, de esos de costura, dando 2 vueltas. Un nudo perfecto del lado de adentro. Lo corté con la uña. El nudo me resistió como si fuera de cuero. En la noche de San Martiño, los vecinos hicieron una hoguera en la plaza para asar castañas. Álvaro insistió en que fuéramos, que sería bueno ver gente. Miguel quedó fascinado con las brasas. Yo me permití unos minutos de charla con Carmen, y las mujeres mayores, al menos en ese tramo de la noche, me parecieron solo mujeres, sin anexos de leyenda. Maruxa no vino. Cuando regresamos, encontré en el felpudo de la entrada un objeto que casi me hizo reír de nervios. Una muñequita de paja, sin rostro, hecha con finos hilos de trigo trenzados y un pedacito de tela azul amarrado a la cintura. Debajo de ella, un papel fino con una palabra escrita a mano. Volveu. Volvió. Miré alrededor como quien busca una cámara escondida. Álvaro dijo, basta, mañana hablaré con el cura, con quien haga falta. Yo dije, mañana. Esa palabra es un consuelo barato que uno compra sin dinero. Me senté al borde de la cama, Miguel caliente sobre mi pecho, casi dormido. Fue entonces cuando oí la voz. No venía de la calle, ni del pasillo. Venía del lugar donde uno habla consigo mismo. Pero no era la mía. Duerme, meu neno, ya estás na casa. Me quedé inmóvil. Fue una frase limpia, sin ruido alrededor, sin viento. Una frase que ocupó el espacio del cuarto como una persona ocupa una silla de madera, con peso. No grité. Dije no. En portugués, não. Y la palabra pareció caer al suelo y rodar hasta la puerta. Miguel abrió los ojos y sonrió al techo. No te pido que me creas como quien firma ante notario. Solo quiero que sepas por qué empecé a hacer cosas que me avergüenzan al contarlas. Dormí con la luz encendida, puse sal en las 4 esquinas, susurré a mi hijo frases que no tienen sentido fuera de la cocina. Es mío, es mío, es mío. Me convertí en alguien que disputa con una mujer vieja la posesión de un bebé, como si la maternidad fuera un objeto, una escritura. Y tal vez eso sea lo que más me avergüenza. Haber entrado en su juego. A la mañana siguiente, fui sola a la capilla. Toqué el banco con la mano. El cura me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Mentira. Al salir, Maruxa estaba al otro lado de la plaza, como un imán encuentra su polo. No me acerqué. Ella no se acercó. Habló lo bastante alto para que la palabra llegara entera hasta mí. Non te preocupes, rapaza. El coñéceme. So se esqueceu un tempo. No respondí. Si hubiera respondido, habría tenido que admitir que la frase tenía sentido en una parte del cerebro que no controlo. Esa noche arrastré la cuna a nuestro cuarto. Álvaro protestó. En 5 minutos cayó. Miguel durmió temprano, pero con ese tipo de sueño que tiene sobresaltos. A las 12:07,
El arañazo en el vidrio volvió, ahora lento, casi cariñoso. Fui hasta la ventana, corrí la cortina de golpe. Nada, solo mi reflejo extraño en la oscuridad. El haz del poste formaba una línea pálida en el suelo del patio, y fue en esa línea, exacta, donde vi las dos huellas. No estaban descalzas, no eran de zapato, parecían huecas, como si alguien hubiera pisado allí con algo que no era suela ni piel. Parpadeé y ya no estaban. Juro que estaban. Dormí sentada en la alfombra, con el brazo apoyado en el pie de la cuna. A las 5:15, Miguel despertó y dijo, por primera vez con claridad, 2 sílabas enteras, en la oscuridad: Maru. No, mamá. Maru. Quise romper cualquier cosa hecha de vidrio. A la gente le gusta explicar. A mí también. Es más fácil dormir cuando existe un cuadro con marco. Fatiga, trastorno, susto, duelo atrasado por mi propia madre, que murió cuando tenía 17 y nunca tuve tiempo de llorarla. Puede ser. Consideraría todas esas hipótesis si no fuera por los nudos en las cintas, el olor a laurel machacado en la almohada, los cabellos de otra cabeza en el alféizar, la voz sin viento. No soy especial, soy solo una madre intentando no volverse loca mientras alguien me dice, en mi portón, que mi hijo no es mío. Sé que lo que viene después parece más difícil de creer. Ese fue el comienzo, la parte en que aún se podía decir, es impresión. Ojalá me hubiera quedado para siempre en el territorio de las impresiones. Quisiera poder decir que todo se calmó después de aquella noche en que oí a Miguel decir su nombre, pero fue exactamente lo contrario. Aquello no sonó como una coincidencia, fue una frontera. A partir de entonces cada gesto suyo parecía cargar una respuesta que yo no estaba lista para oír. El bebé de ojos claros, que antes reía a la nada, ahora miraba a la nada como quien reconoce. Era una mirada fija, demasiado prolongada, y cuando intentaba seguir la dirección de su pupila, no había nada, solo pared, o ventana, o sombra. Nos acostumbramos a poner nombres suaves al miedo, fase, nervios, estrés, pero hay un momento en que el cuerpo entiende antes que la mente que algo dentro de la casa cambió. El aire gana densidad. El sonido de los pasos resuena distinto. Incluso la luz del velador parece respirar más despacio. Así comenzó la segunda parte del infierno. Álvaro, mi marido, seguía negando cualquier cosa fuera de lo normal. Creía que yo estaba obsesionada, que mi cansancio se había vuelto paranoia. No lo culpo. Yo también habría pensado lo mismo si fuera él, solo que, en el fondo, ya había dejado de intentar convencerlo. Dormía cada vez menos y pasaba las madrugadas en el pasillo, sentada con la espalda contra la pared, escuchando el sonido de la respiración de Miguel. A veces el monitor de bebé chispeaba solo, como si alguien tocara el aparato. Otras veces juro que oía un murmullo bajo viniendo del cuarto, una especie de canto sin melodía, algo que recordaba a las letanías que las viejas rezaban en las novenas. Entraba, encendía la luz, y solo encontraba a Miguel durmiendo, tranquilo, pero con una leve sonrisa en el rostro. Era el tipo de sonrisa que en un bebé es hermosa, pero a esas alturas me daba náusea. Con el paso de los días, mi percepción de la casa fue cambiando. Los ruidos dejaron de ser solo sonidos de madera acomodándose. Empecé a reconocer patrones. 3 golpecitos suaves en la pared antes del amanecer. El arañazo en la ventana a las 2:35. Siempre en el mismo minuto. El crujido del piso bajo la alfombra del salón, aun cuando no había nadie caminando allí. Esos detalles crean una nueva rutina. Uno empieza a anticipar el miedo. Y eso es peor que el miedo mismo. Es como esperar un golpe sabiendo que vendrá, pero sin saber de dónde. Maruxa seguía apareciendo, nunca de día. Era como si el sol disolviera su valentía, o quizás era al revés. Quizás el sol era lo que me protegía. La veía desde el portón o del otro lado del camino, quieta, siempre con el mismo pañuelo en la cabeza y la misma expresión serena. La primera vez que noté que conocía mi ritmo fue cuando empezó a aparecer exactamente en el momento en que yo tomaba a Miguel en brazos para acostarlo. Era como si observara la rutina de mi casa desde afuera, como si estudiara cada movimiento.
esperando la rendija justa para entrar. Decidí que no saldría más sola. Pasaba el día entero con las ventanas cerradas, las cortinas corridas y la radio encendida abajo para disimular el sonido de mi propia respiración. El cura había dicho que ella era solo una mujer perturbada, que había perdido a un hijo hacía muchos años y que vagaba atrapada en ese trauma. Pero las cosas que ocurrían dentro de mi casa no eran obra de una mujer desequilibrada. Eran demasiado precisas, demasiado calculadas. Una tarde, cuando Álvaro estaba en el trabajo, el cartero tocó el timbre. Era una entrega pequeña, una caja sin remitente. Pensé que sería algo de su oficina. La abrí. Dentro había solo un paño blanco doblado, atado con una cinta azul, y una nota escrita con letra torcida. Para cuando cumpla un año. Que no te duela. Leí y releí esa frase unas 10 veces, intentando encontrarle lógica. Parecía una amenaza dicha con ternura, y ese tipo de frase es la más peligrosa, porque desordena los límites entre lo real y el delirio. Que no me duela. Como si el sufrimiento fuera inevitable, pero ella deseara que fuera breve. Guardé la caja en el fondo de un armario. No se lo conté a Álvaro. Él estaba distante, cada vez más ausente, durmiendo en la sala con la excusa de no despertarme. A veces lo veía susurrando por teléfono en el patio, hablando con alguien sobre mi situación, falta de descanso, posparto prolongado. Cuando preguntaba, fingía normalidad, pero su mirada ya me analizaba como si yo fuera parte del problema y no de la casa. Fue así como entendí que estaba sola, de verdad. Cierta madrugada, Miguel despertó llorando de una manera que nunca había escuchado. Era un llanto ronco, profundo, que parecía venir de otro lugar. Cuando llegué a la cuna, estaba boca abajo, los puños cerrados, el cuerpo arqueado. Lo giré rápido, y vi en la piel de su hombro algo que me heló. Una marca redonda, roja, como si alguien hubiera apoyado allí un dedo caliente. Era pequeña, pero perfecta. Ningún bebé hace eso dormido. Ninguna sábana causa eso. Miré alrededor, desesperada. La ventana estaba cerrada, el cuarto sellado, y el aire tenía ese mismo olor a laurel quemado. Fui al espejo y noté algo aún más extraño. En mi cuello, del lado derecho, había un arañazo fino, tan reciente que todavía brillaba. No recordaba haberlo hecho. Era como si el límite entre lo que me pasaba a mí y lo que le pasaba a Miguel hubiera empezado a confundirse. Al día siguiente, fui a casa de Carmen. Me recibió con el delantal manchado de harina y el rostro preocupado. Le conté lo que había visto. Se persignó 3 veces y entró sin dejarme pasar del umbral. Volvió con un vasito de vidrio y me lo entregó. «Agua de San Roque», dijo. «Pásala por el cuerpo del niño y tira el resto en la tierra. Pero no digas su nombre en voz alta». Intenté preguntar qué pasaría si lo decía. Ella solo respondió: «As meigas ouen cando se pronuncian». Las brujas oyen cuando se las nombra. Esa noche hice lo que me indicó. Mojé el dedo en el agua, dibujé una cruz en el pecho de Miguel y susurré un Padre Nuestro que apenas recordaba. Durmió más rápido de lo habitual, pero lo que vino después fue peor. Desperté con el sonido del vidrio estallando. El vasito del agua se había rajado en 3 partes sobre la mesita. La grieta formaba una especie de espiral y en el centro había un residuo oscuro, como si el agua hubiera hervido. Toqué y el vidrio aún estaba caliente. Miguel empezó a enfermar. No había diagnóstico. Una especie de fiebre que no subía mucho, pero que nunca bajaba. Su piel olía a metal, y cuanto más lo cuidaba, más sentía que la enfermedad no era suya, era mía, atravesándolo. Empecé a hablar sola, intentando mantener la cordura. A veces, al amamantarlo, le contaba cosas que no debía. Le decía que su madre era yo, que nadie se lo quitaría, que los dos estábamos hechos de la misma carne. Un día comprendí que ya no se lo decía para calmar al bebé, sino para convencerme a mí misma. El peor momento llegó un sábado. Álvaro salió temprano a trabajar y yo decidí limpiar por completo el cuarto de Miguel. Quería cambiar la energía, como se dice. Quité el colchón, fregué el suelo, abrí las ventanas para dejar entrar el aire. El viento que vino era frío y húmedo, el típico viento de la sierra.
Cuando me agaché para recoger el juguete que había caído bajo la cuna, vi algo atrapado entre las rendijas de la madera. Un hilo, fino, rojo, enrollado como un nido. Tiré con cuidado, y lo que salió fue un mechón de cabello, sujeto por un nudo doble. Los cabellos eran grises. No eran míos. No eran de Álvaro. Casi me desmayé. Corrí a la calle. Fui a casa de Carmen y golpeé la puerta. Tardó en abrir. Cuando vio lo que sostenía, se puso pálida. Me hizo entrar rápido, cerró con llave por dentro, y dijo que eso no era algo para guardar. Lo arrojó al fuego del fogón, y miró hasta que el último hilo se volvió ceniza. «Ela xa entrou», dijo Carmen. «Agora xa non é de fora. Ela entra polos nomes». «¿Qué nombres?», pregunté. «Los nombres que se pronuncian dentro de la casa», respondió, sin mirarme. Volví a casa con la cabeza zumbando. Ya no sabía qué era creencia, qué era realidad. Solo sabía que algo había sido permitido a entrar. Tal vez cuando abrí la caja. Tal vez cuando escuché su nombre y no respondí. En los días siguientes, empecé a oír susurros de verdad. No los imaginarios que vienen del miedo, sino voces que encajaban en las pausas del silencio. Las oía al lavar los platos, al cambiar a Miguel, al caminar por el pasillo. A veces eran palabras sueltas, otras, una frase que se repetía. «Déjalo dormir conmigo». Siempre la misma. «Déjalo dormir conmigo». Intenté grabarlo con el celular. Nada. El audio salía limpio, solo el ruido del viento. Pero el viento de Galicia tiene una particularidad. Nunca sopla sin decir algo. Un día, exhausta, me senté en la cama y empecé a escribir todo en un cuaderno, para probarme a mí misma que no estaba enloqueciendo. Anoté cada ruido, cada hora, cada detalle. Cuando terminé, el cuaderno estaba húmedo, las páginas mojadas, como si alguien hubiera pasado los dedos mojados sobre ellas. Al día siguiente, las páginas estaban secas, pero el olor a laurel seguía allí. Fue en ese punto cuando Álvaro se rindió. Llegó a casa y encontró la cuna en nuestro cuarto, las ventanas cerradas, las velas encendidas, el olor a hierbas quemadas. Dijo que yo estaba enferma, que necesitaba ayuda profesional. Le pedí solo una noche más. Aceptó, más por miedo que por compasión. Durmió en la sala. Otra vez. A las 3:23 de la madrugada, Miguel despertó llorando. Fui hacia él. El cuarto estaba más frío que el resto de la casa. El vidrio de la ventana empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado desde afuera. Cuando me acerqué a la cuna, escuché un sonido leve como de tela frotándose. Entonces la voz, clara, cercana. «Él no es tuyo». No miré, no pude. Solo tomé al bebé en brazos y corrí al dormitorio. Cerré la puerta con llave. Apoyé el cuerpo contra ella y me quedé allí hasta que amaneció. Por la mañana se lo conté a Álvaro. Me miró con pena. Dijo que llamaría al médico. No discutí. Solo le pedí que no dejara solo a Miguel, ni por un segundo. Lo prometió. Por la tarde, cuando salí del baño, encontré la cuna vacía. Álvaro dormía en el sillón, el rostro pálido. Grité. Despertó sobresaltado. Dijo que Miguel estaba allí, en el suelo, durmiendo sobre la manta. Y lo estaba, pero había algo mal. La manta, que era blanca, estaba manchada de gris, y el niño dormía sonriendo. Esa noche, el viento trajo olor a lluvia. Me acosté sin dormir, y soñé con Maruxa por primera vez. No parecía vieja. Era joven, hermosa, el cabello negro recogido en un moño, el mismo pañuelo azul de la muñeca de paja. Estaba sentada en una silla, meciendo a un bebé. No era Miguel, pero yo sabía que era él. En el sueño, me miró y dijo en español: «Él nació de mí, tú solo lo llevaste». Desperté con el grito atascado en la garganta y un dolor agudo en el vientre, en el mismo lugar donde sentí las contracciones cuando él nació. En los días que siguieron, la línea entre sueño y vigilia se rompió. Veía su figura en las rendijas de las puertas, en el reflejo de las ventanas, en la superficie del agua del fregadero. Y Miguel empezó a balbucear sonidos que no pertenecían a un bebé de 6 meses. Sílabas extrañas, arrastradas, a veces parecían palabras en gallego antiguo. Cuando lo llamaba, me miraba, pero no sonreía.
Era como si me midiera, como hacía Marusha. La última vez que la vi de cerca, estaba parada junto al crucero del camino, el viento girando las hojas secas a su alrededor. Salí de casa con Miguel en brazos, sin abrigo, sin pensar. Grité que desapareciera, que me dejara en paz. Ella sonrió. Dijo solo, «El sangre conoce el camino», y se volvió, desapareciendo entre los árboles. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Miguel duerme poco. Yo también. Álvaro casi no me habla. A veces lo escucho susurrando con alguien por teléfono. Tal vez mi hermana, tal vez el cura, tal vez nadie. Cree que es depresión, que necesito medicación. Pero yo lo sé. Sé que Maruxa aún está cerca, esperando el momento justo para llevarse lo que cree que es suyo. Y lo peor es que, a veces, cuando miro a Miguel dormido, ya no sé si es mío. No sé en qué día empezó lo que llamo las horas rotas, porque el reloj de la cocina seguía marcando números, pero mi cabeza había dejado de reconocer la forma del día. Despertar, amamantar, cambiarlo, intentar comer, oír el viento, el arañazo en el vidrio, mirar la cuna, mirar la puerta, mirar por encima del hombro, repetir. Carmen decía que no dijera el nombre de Maruxa en voz alta porque entra por los nomes. Y yo obedecía como quien evita hablar de un ex por miedo a volver a ser quien era con él. Solo que, dentro de mí, repetía el nombre, como quien lame una herida. Y cuanto más lo evitaba por fuera, más se encaramaba dentro de mi pensamiento. Maruxa, Maruxa, Maruxa. Álvaro empezó a marcar citas médicas sin avisarme. Un clínico de Ourense me escuchó 20 minutos y escribió: fatiga extrema, trastorno del sueño, episodios ansiosos. Me miró con cuidado, como quien recoge vidrio roto del suelo. Salí de allí con una receta que no tomé. Sabía que, si dormía, abriría una puerta que ya no se cerraría. Al atardecer fui a la capilla a llevar a Miguel para que lo bendijeran. No porque creyera que un gesto de mano pudiera cambiar la naturaleza de las cosas, sino porque estaba acorralada. El cura trazó una cruz en el aire y habló de María, de la paciencia, de un Dios que conoce el corazón de las madres. Quise decirle que yo no tenía paciencia, que mi corazón no era altar, era un cuarto sin ventanas. Al salir, una anciana que no era Maruxa me detuvo y preguntó el nombre de mi hijo. Dije Miguel, y ella sonrió. Bon nome, os nomes dan destino, destino. Pensé en aquel billete de la caja sin remitente, para cuando cumpla un año, que no te duela. Ya vivía dentro de la frase, doliendo antes del plazo. Esa noche decidí que la cuna se quedaría en nuestro cuarto y que yo dormiría apoyada en la puerta. Álvaro durmió en la sala, para levantarse temprano. Siempre el mismo argumento, y yo ya ni gastaba saliva en responder. A las 2:35 el vidrio del cuarto hizo ese sonido leve de uña. Me senté. El monitor se encendió solo, y por un segundo, la imagen se volvió verde, como de cámara nocturna. En la pantalla, sobre el rostro de Miguel, desenfocada, la sombra de algo que parecía una mano. No era una mano, era la sugerencia de una mano. 5 ausencias de luz donde debería haber aire. Salté hacia la cuna, apoyé la boca en su frente y dije, bajito, por instinto, él es mío. La palabra mío sonó ridícula apenas salió. La repetí, como si la repetición transformara lo débil en fuerte. El cuarto olía a laurel machacado y agua de pozo. Cerré la ventana con cinta adhesiva. Ridículo, lo sé. La cinta no detiene al viento, mucho menos a lo que no es viento. Pero estaba en el punto en que cualquier gesto se convierte en muro. Al día siguiente, encontré clavados en el marco 2 alfileres de ropa, cruzados, como una X. Yo no los había puesto. Álvaro juró que no. Carmen dijo que era algo antiguo para atar paso, para convertir el paso en nudo. Es curioso cómo, cuando uno no tiene qué hacer, inventa costuras invisibles. Hilo, nudo, alfiler, clavo en la madera, pedazo de tela, sal gruesa en las esquinas. Me había convertido en obrera de un telar que no existe. Entonces decidí cortar el mal de raíz, del modo en que enseña la ciudad grande. Documentación. Fui al centro de salud a pedir copia del expediente del parto. Álvaro lo había guardado todo en una carpeta azul, pero yo quería ver el papel con mis propios ojos.
La recepcionista fue amable, imprimió fechas, sellos, el parto, madrugada lluviosa, dilatación lenta, forceps, llanto fuerte en el primer minuto, Apgar bueno, alta al tercer día. Al pie, el nombre de una enfermera que no me sonaba ni extraña ni familiar. M.A. dos Santos. Oaks. Puse el dedo sobre esa línea como quien toca una dirección antigua. Esa noche soñé con una mujer de cofia blanca entregándome un bulto sin rostro. Desperté con una pregunta que dolía como uña levantada. ¿Y si Maruxa no quisiera el cuerpo de mi hijo, sino lo que sopló dentro de él, lo que no aparece en el papel, ni en el Apgar, ni en la carpeta azul? Volví a la capilla. Me quedé sentada sola, con Miguel dormido en el cochecito, y pedí no a Dios, sino a cualquier cosa que tuviera un mínimo de piedad, que me dejara ver la medida de la verdad. Solo quería saber si estaba loca, o si había una bruja en la cerca mirándome como si yo fuera la ladrona. Y fue allí, con los ojos abiertos, cuando una memoria que había enterrado por no encajar en nada, volvió como un olor que abre un cajón antiguo. La sala de partos, la luz en mi rostro, el sudor en los ojos, una enfermera sujetándome el hombro y diciendo: «Relaxa, rapaza, respira por mí, no por mí misma, por mí, otra». Una frase que entonces me entró como consuelo y ahora aparecía como contraseña. Volví a casa y encontré en el alféizar de la ventana de la cocina otro trapo. Esta vez, un pedazo de tela azul oscuro, como el de la muñeca de paja, atado con 2 nudos simples, y dentro, un diente de leche muy pequeño y liso, de esas piezas que el tiempo pulió hasta volverlas piedra. Lo sostuve entre el pulgar y el índice, y juro que sentí calor. Lo tiré todo a la basura y luego al fuego y luego al balde, porque hay cosas que uno quema, y aún así se quedan. El humo que subió olía a ropa que se seca cerca de una fogata. Miguel lloró. La alarma del monitor pitó sola, y el reloj se trabó en las 2:35 como si el metal también tuviera miedo. Carmen me consiguió el contacto de una mujer en Lobios que sabe de estas cosas. Me habría reído un año antes. Llamé. La mujer habló conmigo como quien sabe que no necesita convencer. Me mandó llevar al niño una tarde sin viento, llevar también un vaso de agua, un peine y un paño limpio. Fui con Miguel en un sling y el corazón en la boca. La casa era un cuadrado blanco con techo bajo y patio con hierbas colgadas. Nada diferente de la casa de Maruxa, excepto por una sensación de orden. La mujer era joven, ojos oscuros, sin pañuelo. Me mandó sentar. Puso el vaso de agua en la mesa y pasó el peine en el aire sobre el vaso, como quien peina cabellera invisible. Luego apoyó el peine en el borde y vi nítidamente un hilo fino de agua subir del vaso hacia los dientes del peine. El hilo se trenzó y volvió a caer, y cayó dentro como si tuviera peso. «Non lle quer mal», dijo la mujer, «pero quereo, es distinto». No quiere mal, lo quiere, es distinto. Pregunté cómo se rompe eso. Ella respondió: «Non se quebra, despídese». Fai no entender. Me reí con rabia. ¿Hacer que la bruja entienda? Ella dice que es su madre. La mujer me miró como quien enfrenta a alguien que se niega a mirar el espejo. «E ti que lle diseches». Yo no dije nada. Nunca había dicho nada salvo mío. Pois se hizo. A casa está chea de meu. Probanoso. Salí de allí con más rabia de la que entré. Nuestro me sonaba a acuerdo con el enemigo dentro de la trinchera. La semana de San Amaro, la aldea montó una fogata pequeña en la plaza. No quería ir, pero Carmen dijo que me haría bien meterse entre gente. Llevé a Miguel. La gente tocó el brazo del bebé, dijo: «Qué lindo, qué fuerte, qué azules los ojos». Y yo fingí que eran frases nuevas. Al rato, Álvaro fue al bar a buscar vino. Yo me quedé cerca de la fogata mirando a mi hijo mirar el fuego, y una mano rozó mi codo. Cuando me giré, ella estaba allí, Maruxa, tan cerca que vi la raíz blanca del cabello bajo el pañuelo. Sus ojos no eran crueles ni dulces. Eran los ojos de quien trabajó toda la vida en el frío. «Non lle teño odio», dijo, en voz baja. «Si o tivera, xa non choraría. Eu só veño a buscalo cando le toque. Levas tempo emprestado». Quise responder algo que fuera digno. Salió Sal, como quien espanta un perro de la puerta. Ella apoyó apenas la punta de los dedos en el brazo de Miguel,
Intenté apartarlo, pero fue más rápida, y dijo, como quien acuna, «Meu». El bebé no lloró. Sonrió. Yo temblé. Álvaro volvió. Maruxa desapareció como quien nunca estuvo, y yo no conté nada. Si lo contaba, alguien me diría que la gente mayor toca a bebés en fiestas, que yo estaba exagerando, que era viento, que era vino. Al día siguiente, fui al cruceiro con una tijera en el bolsillo y un frasco de sal. Mi plan, dejar algo que dijera «aquí no». ¿Plan de quién? De alguien sin mundo. Me detuve en la base de piedra y vi, apoyada en la cruz, una muñeca de paja igual a la anterior, ahora con una cinta azul pasada en X sobre la barriga. En el nudo de la X, un alfiler. Tiré. El alfiler me pinchó el índice levemente. Sangre mínima, pero suficiente para manchar la cinta. Fue en ese instante, con el rojo mezclándose en el azul, que oí detrás de mí el ruido de un pie arrastrándose. No necesitaba girar para saber que era ella. Me giré. Era. «O sangue sabe o camiño», repitió serena, como quien señala la dirección a alguien perdido en un camino. Levanté la tijera como quien levanta un argumento. «Si quieres alguna sangre, que sea la mía». No reconocí mi propia voz. Pareció madura y vieja al mismo tiempo. Maruxa se acercó un paso, y la distancia entre nosotras se llenó de olor a ropa secándose en el frío. «Non quero o teu», dijo. «Xa te eso que che toca. Eu veño polo que é meu». Pregunté por fin, aquello que no había tenido coraje de enfrentar. «¿Qué es tuyo?». Respondió sin rodeos. «O neno que parín e que o lume levou. O corpo foi. A palabra queda. A palabra vive, no que respira. Non teño corpo para deitar, teño nome». Me quedé sin piso por un segundo. Ella no quería a mi hijo de carne. Quería el nombre que se metió en él, su nombre dentro de él, la palabra. Me reí de nervios. Nombre no da leche, no cambia pañales. Ella no rió. «O no me da noite», dijo. «Ella chodeu». La dio, sí, la daba. La noche ahora venía con manual, y el manual no era mío. Volví a casa con la muñeca de paja en el bolsillo porque quería prueba. La puse sobre la mesa y la miré hasta que la luz del atardecer cortó la tela azul por la mitad. Miguel durmió temprano, exhausto. Álvaro hizo pasta, lavó los platos en silencio. Me tocó el hombro como quien pide permiso. Quise hablar del cruceiro, de la sangre, de la palabra que entra en el pecho de un hijo como humo. No hablé. Era tarde. Solo dije que me quedaría despierta en el suelo, al lado de la cuna. Él asintió, pan mojado en la salsa, su cansancio intentando no ofenderme. A las 2:35, el reloj de la cocina se detuvo de nuevo. El del celular, no. Así es como las cosas entran, por una diferencia mínima. El vidrio de la ventana del cuarto sudó por dentro, y la temperatura bajó lo suficiente para que mi respiración se volviera nube. Miguel se movió en la cuna, brazos en reflejo de susto, y dijo, enroscando lengua de bebé en palabra vieja, «Mai, no mamá, no Maru, Mai». Recordé el sueño de la enfermera que dijo, «Respira por mí, respira por mí. Mai es madre, pero no yo». Entendí el recado como quien entiende un anuncio en la radio mientras finge que no está escuchando. Fue cuando cometí el error que Carmen me había advertido que no cometiera. Dije su nombre en voz alta. Lo dije como quien escupe un hueso. Maruxa. La casa hizo un sonido que no era de casa. Un chasquido largo que vino de la unión de las paredes con el techo y corrió como bicho pequeño bajo el revoque. La lámpara titiló y se apagó. Me levanté en la oscuridad, tanteé la pared, tiré la muñeca de tela de Miguel. Antes de encontrar el interruptor, sentí en el cuello el aire de quien habla demasiado cerca. «Estou». No me di valentía ni reacción. Dije, «No entres». Y la voz que no puedo jurar que no salía de mi propia boca en forma de otra, respondió, «Ya estou, ya estoy». La luz volvió como si se hubiera arrepentido de irse. En la silla cerca de la ventana, la sombra de una mujer sentada. No era sombra de cuerpo, era sombra de peso. La cortina temblaba sin viento. Un nudo de hilo rojo colgaba de la punta de la barra, como hebra que no se cortó bien. Miguel dormía. Me acerqué a la silla y dije sin gritar, como quien negocia con un acreedor, «Él es nuestro».
La palabra me salió amarga, pero entera. Nuestro. La sombra pareció encogerse 1 centímetro. Menos que eso. Lo dije de nuevo. Y cada vez lo creía un hilo más. Nuestro. Pensé en la mujer de Lobios inclinando el peine sobre el agua. Pensé en el cura que no sirvió y sirvió. Pensé en el alfiler en el cruceiro y en la sangre mínima. Nuestro, repetí, pero yo me quedo con la noche. Si te sobra, que sea en la hora en que yo vigilo. No sé de dónde salió ese pacto dicho como si fuera algo aprendido. Tal vez de mi abuela, tal vez de alguna parte mía que gusta de la vieja regateada. La sombra no respondió con palabra, respondió con gesto. El arañazo en el vidrio cesó. El monitor dejó de emitir interferencia. El reloj avanzó 1 segundo. Fue la primera vez desde que todo comenzó, que la noche siguió su curso sin arrastrarme. Me senté en la alfombra y lloré de un modo feo, sin sonido, con el cuerpo entero temblando, las manos en las sienes como si pudiera mantener la cabeza en su sitio. Cuando la madrugada se asentó, me levanté para beber agua. Fue entonces cuando tuve el peor susto de mi vida. La cuna estaba vacía. La cuna estaba vacía y la puerta cerrada y la ventana trancada, y mi cuerpo ya sabía que de nada servía gritar. No grité, corrí. La cocina, vacía. La sala, vacía. El baño, la bañera con la toalla húmeda de la noche anterior, el cuarto de huéspedes, la silla con la ropa. Nada. La puerta de entrada, cerrada, la llave arriba del marco. Sabía dónde mirar antes de que la cabeza lo decidiera. En el patio. Abrí la puerta trasera con una fuerza que arrancó la goma. Bajé el escalón descalza y vi, en medio del patio, la cinta azul de la muñequita de paja. Un rectángulo de tela en el suelo. Y sobre la tela, dormido, con el rostro vuelto hacia la luna, Miguel, cubierto por una sombra de ramas, como si alguien le hubiera puesto un parasol hecho de nada sobre la piel. Lo tomé en un gesto de quien roba lo que es suyo. Lo envolví en mi pecho. Entré, cerré, atranqué la puerta con el armario. Dije nuestro una vez, pero todo mi cuerpo gritaba mío por dentro, como un animal. Pasé el resto de la noche sentada en el suelo, Miguel en brazos, sintiendo su pecho subir y bajar, repitiendo como una vieja que reza el rosario, nuestro, nuestro, nuestro. En algún lugar de la casa un nudo de hilo golpeó suavemente la madera, como un péndulo corto. El olor a laurel se disipó. Amaneció. Álvaro entró en el cuarto con el mismo rostro de siempre y los ojos de quien ha dormido. No hablé. Parecía haber envejecido 10 años en una sola madrugada. Preparé café como quien vuelve al trabajo después del duelo. Maquillé el rostro que no maquillé. Vestí la normalidad como un abrigo que pica. Por la tarde, volví al cruceiro. Llevé sal. Llevé la muñeca de paja, la cinta, el alfiler y un papel donde escribí con letra de escuela. Miguel, fillo de... Y me detuve. ¿De quién? Escribí mi nombre. Escribí el de Álvaro. Debajo, con mano temblorosa, escribí, edad palabra que o fixo respirar. Doblé el papel. Lo coloqué bajo una piedra en la base. No estaba cediendo. Estaba etiquetando lo que no se deja etiquetar. Arriba, los cuervos hacían el mismo ruido de siempre de cuervo. En el suelo, las hormigas cruzaban el camino como gente que sabe lo que hace. Me quedé allí hasta que la sombra de la cruz pasó sobre mí, como la sombra de un puente cuando pasa el tren. Cuando regresé, encontré a Carmen en la puerta de casa. Vio mi cara y no preguntó. Entró, tomó a Miguel en brazos, le besó la frente con una fuerza que no es de telenovela y me dijo al oído, «Hawks, non te quedes soa. Hoy no te quedes sola». Asentí. Se quedó. Hizo caldo, lavó platos. Me habló de un sobrino que se casó, de una gallina que no pone, de un primo que bebió demasiado en la fiesta del pueblo. Cosas de vida que tiran de uno de vuelta al borde del abismo. Cuando empezó a oscurecer se levantó, besó a Miguel de nuevo y dijo, «Sé la chefalar non lle devolvas palabra. A palabra e camiño». Entendí la frase completa. Yo había abierto la puerta por la boca. No la volvería a abrir. No sirvió, porque el silencio también es mensaje. Y esa noche el mensaje llegó por lo que no hizo ruido. No hubo arañazo, no hubo chasquido, no hubo viento. Cuando la casa queda sin sonido, uno escucha lo que está más hondo.
A las 2:35, que Dios me perdone la superstición, el monitor se encendió sin interferencia. La imagen era nítida, casi hermosa. Miguel dormía con la mano abierta, vuelta hacia arriba, lo que siempre me da ganas de llorar. Y allí, en el borde del encuadre, apareció una línea de sombra, como si algo pasara por el margen y se detuviera. No entró, se quedó, y entonces, en lugar de voz, vino otra cosa, un sabor. No sé explicarlo. La boca se me llenó con el gusto de ceniza fría, el mismo de la ropa que se seca cerca de una brasa apagada. Entendí sin lengua que aquello era aviso y era promesa. Me levanté, apoyé la mano en la cuna y dije, con la mayor calma que encontré dentro de mí, cuando cumpla un año, hablamos. Sé cómo suena, negociar con el viento, poner fechas a la ausencia, pero tenía que comprar tiempo. La sombra se encogió como humo que decide obedecer. El reloj avanzó a las 2:36, lo cual fue ridículamente simbólico. Me senté, reí, lloré, dormí 11 minutos. Por la mañana fui a la capilla y me senté sin rezar. El cura pasó, asintió, se fue. En el banco, alguien había grabado una frase con la punta de una llave. Quendas non faltan, turnos no faltan. No me gusta ver significado en todo, pero ya había cruzado el portón de los que ven. Volví a casa con pan y decidí, con una claridad que me espantó, que me iría de allí antes del cumpleaños de Miguel. No por valentía, por desesperación organizada. Álvaro no quiso escuchar. Dijo que el trabajo, dijo que el alquiler, dijo que no se puede. Dije que sí se puede. No respondió. Se fue a dormir a la sala. Esa noche apagué todas las luces y me senté a la mesa con la muñeca de paja entre las manos. Hice un corte limpio en la X de la cinta. Saqué el alfiler, lo hundí en la tela y repetí nuestro, desde el principio hasta el final, como quien aprende a escribir una letra difícil. Miguel lloró una vez y se detuvo. El viento pasó por la casa como un animal que perdió el rastro. En la ventana, el vidrio no cantó. A las 2:35, el silencio fue completo. Quise creer que había terminado. Fui ingenua durante 3 horas. A las 5:15, Miguel dijo Mai, en la oscuridad con tanta claridad que parecía un niño de 2 años llamando a su madre en el cuarto de al lado. Respiré y respondí, sin nombre, Stow. Él durmió. Solo sobreviví a la noche en que la cuna quedó vacía y el patio se volvió altar de tela azul. Y hoy sé que la parte más dura del horror no es el ruido en la ventana ni la vieja del pañuelo en la curva. Es tener que admitir en voz baja que quizá existe un nosotros por encima de lo que siempre llamamos mío, y que, si existe, no nació conmigo. Ya no sé lo que es el tiempo desde aquella madrugada en que Miguel dijo Mai por última vez. Desde entonces, el mundo sigue andando, pero no para mí. Los días pasan como sombras repetidas. Álvaro trabaja, los vecinos encienden hogueras, las gallinas cantan, y yo sigo aquí, dentro de una casa que parece respirar por cuenta propia. A veces siento que me observa, como si la misma pared esperara que dijera algo equivocado para poder moverse. Hablo sola, en voz baja, como quien negocia con una herida. Despierto antes del amanecer, camino hasta la cuna. Apoyo los dedos en la sábana solo para confirmar que Miguel todavía está allí, que su cuerpo aún pesa sobre el colchón y que el aire que sale de su nariz sigue siendo tibio. Solo después de sentir ese calor, puedo respirar. Es una rutina que ya se volvió religión. Hace semanas que no veo a Maruxa, tal vez porque dejé de buscarla, tal vez porque ya no necesita aparecer. Su silencio pesa más que su presencia. No confío en los silencios largos. Son como puertas entreabiertas. Sabes que hay algo del otro lado, esperando el momento justo para mostrarse. A veces, cuando tiendo la ropa, siento el olor a laurel quemado viniendo del fondo del patio. No es constante, pero es nítido, como si el viento se empeñara en recordarme que ella aún sabe el camino. Ya no corro a mirar. Aprendí que hay cosas que se vuelven más fuertes cuando las miras de frente. El truco es fingir que no las ves. Fingir al menos te da tiempo. Álvaro dice que estoy mejor. Me mira con un aire medio culpable, como quien se arrepiente de haber dudado. Pero no estoy mejor. Solo aprendí a disimular.
Aprendí a reír cuando alguien habla de Miguel, a agradecer cuando dicen cómo ha crecido, y a esconder el pánico cuando veo su mirada perdida, fija en algún punto de la pared. A veces habla solo, sílabas que no pertenecen a ningún idioma que yo conozca. El pediatra dijo que es normal en los bebés, que es una fase de balbuceo, pero hay algo en cómo lo hace, una cadencia, un tono, que no parece un niño probando sonidos. Parece alguien repitiendo una oración antigua. Lo peor es que reconozco el ritmo. Es el mismo de las noches en que oía el susurro del pasillo, aquel canto sin melodía que me hacía temblar hasta los huesos. La casa envejeció conmigo. La humedad subió más por las paredes. Las vigas crujen todo el tiempo. El moho tomó el armario del cuarto, y el espejo del baño tiene una mancha que nunca se va, una sombra opaca en el vidrio. Lo curioso es que esa mancha tiene forma de perfil de mujer. Juro que no es imaginación. Ya he frotado con vinagre, con alcohol, incluso con sal y con vela, y vuelve. Siempre la misma forma. Hay días en que la luz del amanecer entra de tal manera que el reflejo se alinea con el mío, y por un segundo parece que somos dos en el espejo, una mirando a la otra, midiendo cuál de las dos aún aguanta de pie. Intenté huir. Tomé a Miguel en brazos, una mochila, y fui a la terminal de Ourense. La idea era tomar un autobús hacia cualquier ciudad más grande, alquilar una habitación barata, empezar de nuevo, pero el cuerpo no quiso. En la fila del mostrador, Miguel empezó a llorar, un llanto tan fuerte que el sonido atravesaba el vidrio. La gente miró y yo empecé a sudar, tratando de calmarlo. Fue entonces cuando lo sentí, el olor. Laurel quemado. Otra vez. Allí, en medio de la terminal. Un calor en el pecho. La garganta trabada. Miré el panel de horarios y las letras comenzaron a bailar. Los nombres de las ciudades se deshacían. Era como si el camino hubiera desaparecido. Salí corriendo con él en brazos, y cuando me di cuenta, ya estaba de vuelta en casa. No recuerdo haber tomado un autobús ni un taxi. Solo recuerdo la sensación de volver como quien es arrastrado por un hilo invisible. Desde entonces entendí, no es que no pueda irme, es que ella no me deja. Carmen intenta ayudarme como puede. A veces viene a traer comida, hace compañía. Cuando Miguel cumplió 11 meses, trajo un pastel sencillo y encendió una vela pequeña, para celebrar la vida. Dijo, no quise. Ella insistió. Cuando la vela encendió, la llama danzó rara, como si soplaran de costado. Carmen miró y murmuró, «As meigas tamén sopran». Le pedí que parara, que el niño se iba a asustar, pero era mentira. La asustada era yo. La llama volvió a erguirse, y juro que oí un susurro detrás de mí pegado al oído. Un mes más. Un mes más. Apagué la vela con la mano. Me quemé el dedo, pero preferí el dolor físico al sonido de su voz. Desde ese día, comencé a marcar los días en el calendario. Una raya negra en cada amanecer, como quien cuenta hasta el final. No dormía bien. Miguel tampoco. Despertaba sonriendo, pero una sonrisa extraña, lenta, casi adulta. Una madrugada me acerqué a la cuna y noté que sus ojos estaban abiertos, pero no me veía. Miraba más allá de mí como si contemplara algo en el techo. Seguí su mirada y vi el reflejo de la luz formando un círculo en el yeso. Nada importante, pero la forma en que lo observaba me heló. Toqué su rostro. Frío. Hielo. Por un segundo, tuve la certeza de que no respiraba. Entonces parpadeó y soltó una risa seca, corta, sin motivo. Lo abracé, pero sentí repulsión de mí misma, porque algo dentro de mí dudaba si aquello que tenía en brazos seguía siendo mi hijo. A la mañana siguiente, Álvaro se fue a trabajar y me senté en la cocina para intentar escribir todo otra vez, como hacía antes. Las palabras no salían, las frases quedaban rotas. Era como si el acto mismo de contar vaciara lo poco que quedaba de historia. Entonces oí el timbre. Cuando abrí, no había nadie, solo una pequeña caja de madera, igual a la otra, pero más grande. Dentro, un tejido azul doblado y una vela negra. Ninguna nota, solo la vela. Cuando la toqué sentí el mismo calor que había sentido con el diente de la primera caja. Quemé la tela y tiré la vela, pero al día siguiente volvió a estar en el alféizar, intacta,
como si nunca se hubiera ido. Desde entonces la dejé. Ya no la toco. Los días siguientes fueron todos iguales. El mismo frío, el mismo viento, la misma espera. Miguel comenzó a dormir de día y a permanecer despierto de noche, al revés de lo normal. Yo caminaba por el pasillo con él en brazos, intentando hacerlo dormir, y a cada paso sentía un escalofrío subir por la espalda, como si alguien caminara junto a mí. A veces, al pasar frente al espejo, veía una figura al fondo. No era reflejo de sombra, era otra cosa. Una mujer parada en la esquina del pasillo, observando. Nunca se movía, pero cada vez que volvía a mirar, su reflejo estaba un poco más cerca. Dejé de usar el espejo. Lo cubrí con una sábana. Cuando Miguel cumplió 12 meses, yo ya no era la misma. El rostro hundido, los ojos siempre rojos. Sabía que el día se acercaba. La frase, para cuando cumpla un año, no salía de mi cabeza. Era como un reloj sin manecillas marcando el final. Pasé la última semana durmiendo con él en brazos, el cuerpo exhausto, el cerebro ardiendo. Álvaro decía que tenía que ir al hospital, que estaba al borde de un colapso. Tal vez tenía razón, pero algo dentro de mí me decía que tenía que resistir hasta su cumpleaños. Después de eso, tal vez, todo se resolvería. La madrugada del cumpleaños empezó diferente. Ningún ruido, ninguna sombra. Un silencio absoluto. Toda la casa parecía suspendida en el aire. El reloj se detuvo a las 2:35. Otra vez. El mismo minuto. Me senté en la cama, con Miguel dormido en mis brazos. Su respiración era leve, casi imperceptible, y entonces empezó el viento. Un viento que no venía de afuera, sino de dentro de la casa. Las cortinas se levantaron, la puerta crujió y la lámpara se apagó. Oí su llanto comenzar, bajo, dolido, y junto con él, su voz. Ya llegó o día. Ya llegó el día. La voz venía de todas partes, del pasillo, de la pared, del techo. Me levanté, con Miguel apretado contra el pecho. Vete, dije. Ya tuviste a tu hijo. Este es mío. La risa que siguió no era humana. Era como el sonido del viento pasando por una botella. ¿Tuyo? ¿Lo que es tuyo se hizo con mi soplo? Empecé a llorar, sin poder responder. La luz parpadeaba, el aire se helaba. Sentí una mano tocarme el hombro. No una sensación, una mano de verdad, fría, con peso. Giré rápido, pero no vi a nadie. Miguel lloraba más fuerte. Y de repente, se detuvo. Silencio total. El corazón se me salió por la boca. Lo miré. Estaba quieto, los ojos abiertos, fijos en algún punto detrás de mí. Giré despacio y vi su figura. Maruxa, de pie, a pocos metros, el cabello suelto, el pañuelo caído sobre el hombro, la piel demasiado blanca para estar viva. Miraba a Miguel y sonreía. Mira, xa non chora, xa recoñeceume. Di un paso atrás. No, él es mi hijo. Non rapaza, tiso o trouxeste, eu dei o nome. El aire se volvió tan pesado que apenas podía respirar. Grité, un grito que no era de valentía, sino de desesperación. La casa crujió entera. El vidrio de la ventana se rajó de arriba a abajo. La luz se apagó. Corrí al cuarto de Carmen, crucé el pasillo, y el sonido de pasos me siguió. No los míos, otros, ligeros, casi danzando. Cuando llegué a la puerta, Miguel empezó a reír. Una risa que no era suya. Una risa de mujer. Cerré los ojos y comencé a rezar. Cualquier cosa que me viniera a la mente. Y entre las palabras rotas, la oí otra vez. Nuestro. La voz era mía y suya, mezcladas. Lo dije junto, casi sin darme cuenta. Y en el instante en que lo dije, el viento se detuvo. Todo se detuvo. Cuando abrí los ojos, la casa estaba en calma. La ventana rajada, la luz débil de la mañana entrando. Miguel dormía en mis brazos, tranquilo, respirando hondo. Su piel tibia de nuevo. Miré alrededor. Ninguna señal de ella, ningún olor, ninguna sombra. Solo silencio. Me senté en el suelo y lloré. Lloré de cansancio, de miedo, de alivio. Pensé que había terminado, pero el final no es así. El final llega despacio. En las semanas siguientes, Miguel mejoró. Volvió a reír, a jugar, a balbucear sonidos normales.
Álvaro creyó que yo por fin me había curado. Dijo que pediría traslado, que podríamos empezar de nuevo. Lo dejé creer. Preparamos las maletas, vendimos lo que pudimos, entregamos las llaves. El último día, fui al cruceiro para despedirme. La piedra estaba cubierta de musgo. A los pies de la cruz, había un paño azul atado con una cinta roja, el mismo tipo de paño de siempre, solo que, esta vez, dentro no había diente ni mechón de cabello. Había una fotografía, mía, tomada dentro de la casa, con Miguel en brazos. No recuerdo que nadie la tomara. Detrás, escrito con letra temblorosa, Agora ya somos un. Ahora ya somos uno. Quemé la foto allí mismo, en el suelo, sin pensar. El fuego hizo un sonido extraño, como si quemara carne, y el olor a laurel volvió, fuerte. Me quedé mirando hasta que se volvió ceniza. Regresé a casa y, por primera vez en mucho tiempo, dormí toda la noche. Ahora escribo esto en la casa nueva, en Vigo. Álvaro trabaja, Miguel corre por la sala, y trato de convencerme de que todo quedó atrás. Pero a veces, cuando duerme, me acerco y lo oigo murmurar, una lengua que no es gallego ni portugués, palabras que ya he oído antes, pero que finjo no entender. El otro día se despertó en medio de la noche, señaló la ventana y dijo, «Está ahí». Le pregunté quién. Respondió sonriendo, «Amai», y volvió a dormir. No le dije nada a Álvaro. Solo cerré las cortinas y me senté en el suelo, con el corazón apretado y la cabeza llena de ruido. El silencio de la casa parecía respirar otra vez, y entendí, sin que nadie me lo dijera, uno no se libra de algo que entra por el nombre, solo aprende a convivir. Hoy, a veces, cuando Miguel se duerme en mi regazo, le canto una canción que no recuerdo haber aprendido. Las palabras vienen solas, en un idioma que no domino. La melodía es antigua, triste, y el sonido parece calmarlo más que cualquier música que conozca. Tal vez venga de ella, tal vez venga de mí. Al final, no hace diferencia. Solo quiero que duerma, que viva, que si algún día ella vuelve, sepa que él es de los dos, y que yo sigo aquí, despierta, esperando. Grabar este relato es lo único que aún me mantiene en eje. No espero que nadie me crea. Solo quiero dejar registro, porque hay noches en que despierto con la sensación de que todo lo que pasó en aquella aldea está intentando borrarse, como si la memoria misma estuviera hecha de humo y viento. Y sé que, cuando el olvido llegue por completo, ella volverá, Maruxa, o lo que quede de ella. Han pasado 3 años desde que salimos de Ourense. Miguel ya habla frases enteras, tiene la sonrisa más hermosa que he visto. Y aún así hay algo en él que me hace contener la respiración cada vez que me mira de cierto modo. Una mirada que no es la de un niño, sino la de alguien que ya entendió demasiado. La vida siguió como si nada hubiera pasado. Álvaro consiguió trabajo en un supermercado. Yo trabajo en un taller de costura. Somos la familia normal que los vecinos ven. La gente me saluda en la calle, dice, «¡Qué niño tan educado!» Y yo sonrío, porque es más fácil fingir, pero hay pequeños momentos que me delatan ante mí misma. De vez en cuando, Miguel dibuja. Los niños dibujan soles, casas, perros. Él dibuja a una mujer con vestido azul, con el pelo largo y las manos demasiado largas. Le pregunto quién es. Responde siempre con el mismo tono calmo, como quien repite una dirección. Es la Mai. La primera vez que lo dijo, me quedé inmóvil. Las siguientes, intenté reír, cambiar de tema, pero él sigue, y hay días en que encuentro los dibujos guardados bajo la almohada, doblados con cuidado, el azul del vestido siempre igual, el mismo tono de las cintas, de las muñecas, de los paños. Cierta madrugada me despertó un sonido que me transportó de vuelta a la casa antigua, aquel leve arañazo en el vidrio. El corazón empezó a latir como si quisiera huir del pecho. Me levanté despacio, fui al cuarto de Miguel, dormía sereno. El sonido venía de la ventana, y allí estaba, una marca de mano en el cristal, como si alguien lo hubiera tocado desde afuera. 5 dedos finos, largos. No había huellas en el suelo ni sombras, solo esa marca. Lavé el vidrio, lo froté con jabón,
con alcohol. La marca desapareció, pero por la mañana volvió, como si hubiera sido dibujada desde dentro. Desde entonces entendí que no servía de nada luchar contra la presencia. Se había enraizado en algo más allá de la casa, más allá de las paredes. Está en él, tal vez también en mí. Un lazo invisible, un contrato que no se deshace. El invierno pasado, Miguel enfermó. Nada grave, fiebre leve, pero me mantuvo en alerta. Cuando fui a cambiarle el pañal, vi en su tobillo un hilo rojo atado con un doble nudo, el mismo tipo de nudo que encontré en la cuna, en aquella casa. Lo corté rápido, pero el nudo dejó una marca fina, como si hubiera quemado la piel. Le pregunté a Álvaro si lo había hecho. Lo negó. Dijo que estaba poniéndome nerviosa otra vez, y tal vez sea así, pero hay cosas que no se confunden. Reconocería ese nudo en cualquier lugar. Hace una semana llevé a Miguel al parque. Corría, riendo, y de repente se detuvo. Se quedó mirando fijo hacia el otro lado del campo. Seguí su mirada. Entre los árboles, una mujer parada, el rostro cubierto con un pañuelo, azul, el mismo azul que persigue mi vida. Me quedé helada. Ella no se movió, solo se quedó allí, observando. Y cuando Miguel saludó, sonriendo, ella respondió el gesto. Un movimiento lento, maternal. Grité su nombre, corrí. Lo abracé con tanta fuerza que lloró. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Pero el aire olía a laurel quemado, el mismo olor de la aldea, el mismo olor del día en que todo empezó. Esa noche, Miguel durmió profundamente, y yo me quedé sentada en el suelo del cuarto, observando, y noté algo que me heló. Movía los labios, como si murmurara. Me acerqué. Las palabras eran en gallego, suaves, casi cariñosas. «Non te asustes, Mai, estou aquí». «No te asustes, mamá, estoy aquí». Pero el tono no era de un niño, era de mujer, de la voz que tantas veces oí susurrar mi nombre. Podría haber gritado, podría haber despertado a Álvaro, huido, llamado a un cura, cualquier cosa. Pero solo me quedé allí, paralizada, hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, Miguel despertó sonriendo y me llamó mamá, con su voz, dulce y normal. Quise creer que todo había sido un sueño, solo que el olor a laurel seguía en el aire. La vida volvió a su ritmo falso de normalidad, pero hay noches en que siento algo cambiar en la temperatura de la casa, un frío particular, un viento que no entra por las ventanas. Es distinto. Reconozco cuando ella está cerca. El otro día fui a buscar una blusa en el armario y encontré, doblada entre la ropa, una muñeca de paja, sin rostro, cinta azul atada a la cintura, ningún billete, solo la muñeca. No se lo conté a nadie. La tiré. Al día siguiente estaba otra vez allí, en el mismo lugar, la cinta un poco más oscura, como si se hubiera mojado. Ya no sé qué quiere. Si es él, si soy yo, o si es el silencio que dejamos. Tal vez el lazo que nos une no sea de odio ni de amor, sino de algo más primitivo. Posesión, culpa, eco. A veces pienso que Maruxa nunca fue una mujer de carne y hueso, que es el reflejo del miedo de toda madre que mira a su propio hijo y piensa, por un instante, que no lo reconoce. Tal vez cada niño tenga dos madres, la que lo cría y la que lo reclama en la oscuridad, y pasamos la vida fingiendo que solo una de ellas existe. Hoy, antes de empezar a grabar esto, Miguel dibujó otra vez la misma mujer del vestido azul, pero ahora con algo diferente. Ella sostenía la mano de otra figura, una mujer más pequeña, de cabello corto, como el mío. Me mostró el dibujo y dijo sonriendo, «Ahora ella también te quiere, mamá». Le pregunté qué quería decir con eso. Respondió, simple, «Dijo que tú me cuidarás hasta que crezca. Después me cuida ella». El dibujo está sobre la mesa mientras hablo. Debería quemarlo, lo sé, pero hay algo en mí que no puede hacerlo. La llama que destruye también ilumina, y tengo miedo de lo que veré si se apaga por completo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla dejaré la lista de reproducción de los videos que sé que te gustarán.
Nos vemos allí.